Hola, muy buen día. Vamos a presentar la actividad número 1, principales estructuras del sistema nervioso central, presentado por Daniela Salcedo Lozano, Gabriela Alexandra Rodríguez, y le damos un saludo cordial a nuestro tutor Nicolás Guevara. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. La corteza cerebral es también conocida como corteza cerebral o corteza encéfalo. Es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de los dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Es la capa densa de cuerpos neuronales que revisten la superficie externa de los hemisferios cerebrales, justo por debajo del pia madre craneal, que es la capa de tejido conectivo que rodea el sistema nervioso central. Envuelve la superficie del encéfalo y la médula espinal. Esta configuración estructural es importante ya que aumenta el área de su superficie, de igual manera la de las neuronas. De esta manera pues permite que haya mayor capacidad de procesamiento y habilidades cognitivas dentro de los hemisferios. Lóbulos de la corteza. Los lóbulos de la corteza están divididos en 4. El primer lóbulo es el lóbulo frontal, que está ubicado posteriormente al hueso frontal, anterior al lóbulo parietal y está separado por el surco central. El siguiente lóbulo es el lóbulo parietal, inferior al hueso parietal, superior al lóbulo occipital y está separado por el surco parieto-occipital. Integra los estímulos propioceptivos y mecanoceptivos, involucra procedimientos del habla y el lenguaje. El siguiente lóbulo es el lóbulo temporal, es medial al hueso temporal, inferior y posterior al lóbulo frontal y está separado por el surco lateral. Transforma los estímulos sensoriales, auditivos y visuales. El último lóbulo es el lóbulo occipital, anterior al hueso occipital, posterior al lóbulo parietal y está separado por el surco parieto-occipital. Y este es el centro del procedimiento visual. Áreas de la corteza. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales. Todas cumplen con funciones muy importantes. Entre ellas está la percepción, la interpretación de información sensitiva, la planeación e iniciación de la actividad motora. De igual manera cumple con funciones cognitivas como la toma de decisiones, la motivación, la atención, el aprendizaje, la memoria y el pensamiento conductual. Estas áreas están divididas en 3, en primarias, secundarias y de asociación. Las primarias son áreas corticales responsables de las funciones elementales, tanto motoras como sensitivas. Las secundarias se encuentran alrededor de cada área primaria. Son las responsables de integrar las señales de las áreas primarias con la información recibida del tálamo para refinar los estímulos provenientes de estas. El último área es de asociación. Son áreas corticales que integran, procesan y analizan los diferentes tipos de estímulos que llegan al encéfalo y están involucradas en mediar las funciones cognitivas superiores. Áreas de la corteza. Se pueden dividir en 3 áreas funcionales: primarias, secundarias y de asociación. Las primarias son aquellas áreas corticales responsables de las funciones elementales, tanto motoras como sensitivas. Las secundarias se encuentran alrededor de cada área primaria. Son las responsables de integrar las señales de las áreas primarias con la información recibida del tálamo para refinar los estímulos provenientes de estas. Las de asociación son aquellas áreas corticales que integran, procesan y analizan los diferentes tipos de estímulos que llegan al encéfalo y están involucrados en mediar las funciones cognitivas superiores. Tipos de corteza. La primera corteza es la arquicorteza, que es la parte más antigua de la corteza. Está formada por el hipocampo, es la encargada de las respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La segunda corteza es la isocorteza o neocorteza, que es la encargada de los procesos de razonamiento y el pensamiento abstracto. Estas regiones del sistema nervioso central reciben aferencias de estructuras muy variadas e integran esta información para dar paso a conceptos generales. La última corteza es la paleocorteza, que está ubicada en las zonas primarias de la corteza y es la encargada de refugiar las terminaciones de las vías olfativas. Esta
paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gabriela Rodríguez y a continuación les voy a presentar el tema el tálamo. El término tálamo se deriva de la palabra griega tálamos, que significa cámara interna o lecho nupcial. Dio este nombre a las cámaras ubicadas en la base del cerebro. Este tiene una forma ovalada y mide aproximadamente 3 centímetros de largo y 1,5 de ancho. Esta es una estructura ubicada en el centro del cerebro que actúa como una estación de transmisión de señales sensoriales y motoras. Desempeña un papel importante en el procesamiento de la transmisión de información entre varias partes del cerebro y la médula espinal. El tálamo tiene numerosas funciones. Entre esas tenemos la memoria, las emociones, la función motora, el procesamiento de información sensitiva. El tálamo está implicado también en los mecanismos de dolor y también de la visión. Tiene dos tipos de neuronas. Desde la parte funcional, la primera, la neurona principal o de proyección, que representa el 75% de la población neuronal total. Y la otra, la neurona de interneuronas locales, que se pueden recibir información de las neuronas principales y representan un 25%. Núcleos talámicos. El núcleo talámico tiene 4 regiones principales: el núcleo anterior, el medial, el lateral y el ventral. También tenemos de conexión específica, que envía la información sensorial a la zona concreta de la corteza cerebral. La de asociación está formada por un circuito de información que comunica la corteza cerebral con las estructuras subcorticales. De conexión específica, envía la información a zonas muy amplias de la corteza cerebral sin discriminar por especializaciones. Estructuras subcorticales. Localizada en ambos hemisferios cerebrales, está compuesta por aquellos centros cerebrales que se ubican en la sustancia blanca, situándose cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. Como por ejemplo tenemos el cuerpo calloso que unen los dos hemisferios, el tálamo, cuerpos mamilares, los ganglios basales y el hipocampo. Centros cerebrales subcorticales. Las estructuras subcorticales están formadas por una serie de núcleos. Cada uno posee unas características que los distinguen y diferencia del resto de los centros. Las estructuras subcorticales hacen referencia a aquellas que quedan bajo la corteza cerebral. El primero es el hipotálamo y es el responsable de las funciones viscerales como la regulación de la temperatura corporal y el comportamiento básico como la alimentación, la respuesta sexual, la búsqueda de placer y la respuesta agresiva. La segunda es el cerebelo. Es el segundo órgano más grande del encéfalo y está involucrado en el control postular y del movimiento principalmente, aunque también realiza algunas funciones cognitivas. El tercero son los ganglios basales. Los ganglios basales están compuestos por circuitos del centro neuronales conectados entre sí, los cuales envían información de manera continua y recíproca. Además, estos centros localizados en la base cerebral tienen la capacidad de unir las regiones inferiores del encéfalo, como el tronco de la médula espinal, con las más superiores situadas en la corteza cerebral. La última son las amígdalas. Son estructuras de apariencia almendrada ubicadas en lo más profundo de los lóbulos temporales.
Al igual que muchas otras estructuras subcorticales, las amígdalas están formadas por una serie de centros neuronales, las cuales poseen sus propias funciones.